Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer este cuello. Lo más lindo de este cuello es que se hace a crochet, pero sin necesidad de aguja, sin necesidad de ganchillo. Solo vamos a usar nuestros dedos, así que es ideal para principiantes que todavía le tienen un poquito de miedo a la aguja y también para tejer con niños. Muchas seguidoras me han preguntado cómo pueden enseñarle a tejer a sus hijos y creo que esta es una forma muy bonita de empezar. Podemos guiarlos un poco en las primeras 2, 3 filas y ya el resto es repetir hasta alcanzar las dimensiones del cuello. Es muy fácil de hacer, muy rápido porque el tejido va a crecer muy rápido. Este proyecto lo hice pensando en Mapis, mi sobrinita que quiere empezar a tejer. Yo vivo muy lejos de Mapis y no puedo estar ahí para enseñarle, pero su mamá también es una crochetera principiante, así que seguro entre las dos, ahora en vacaciones, les hace mucha ilusión tejer juntas su primera bufanda. Antes de empezar, vamos a ver las fotos que he recibido recientemente. Hay muchos cuellos con capucha que ya están terminando, me alegra muchísimo verlos, están quedando muy bonitos y muchas más cosas lindas que ustedes siempre hacen. Gracias por todas estas fotos. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer nuestro cuello. Solo necesitamos nuestras manos, recordemos, y por supuesto el hilo. Vamos a verlo. Para hacer este cuello tenemos dos opciones. La primera es una lana gordita, más o menos de 7-8 milímetros para adultos o de 5-6 milímetros si el que va a tejer es un niño para que pueda tejer más fácilmente. Y la segunda opción va a ser 3 hebras de lana más delgada que nos formen todas juntas como un hilo más gordito. Las vamos a trabajar todas juntas. Estas son más o menos de 3-4 milímetros y queda muy bonito si trabajamos en 3 colores. Entonces, lana gordita o 3 hebras de lana delgada, lo que ustedes prefieran, pero en total tienen que ser 300 gramos si es para adultos o 200 gramos si es un cuello para niños. También necesitamos unas tijeras y una aguja de lana, preferiblemente de punta roma si estamos con niños. Vamos a ver lo que vamos a hacer. En crochet siempre empezamos haciendo cadenas, que son como unos ovalitos. Esta es la base de nuestro tejido y este va a ser el ancho de nuestro cuello, estas cadenas. Y luego en cada una de esas cadenas vamos a hacer unos nuditos que se llaman punto bajo. Vamos haciendo filas de esos nuditos uno sobre otro hasta lograr el largo de nuestra bufanda, de nuestro cuello. Cuando alcancemos esa longitud deseada, si lo dejamos abierto, tenemos una bufanda y para cerrarlo unimos la parte final con la inicial y ya tenemos un cuello, un loop. Vamos a empezar haciendo las cadenas como vimos, entonces ubico uno de los extremos de la lana y pongo la parte larga de la lana por encima de ese extremo. Luego la introduzco por el agujero y esto me forma un pequeño circulito que se va a llamar nudo deslizado. Ahora voy a aprender a sujetar la lana. En crochet normalmente la enrollamos primero, pero solo la vamos a poner encima del índice, así es más fácil trabajar con los dedos. Y con el dedo pulgar y corazón vamos a sujetar el tejido. Y lo que vamos a hacer es empezar a pasar ese hilo, esa lana, por el agujero para ir formando nuestro tejido. Lo puedo hacer con el dedo índice o lo puedo hacer con el dedo corazón. Yo prefiero el dedo corazón, pero podemos ir alternando en el tejido. Si nos cansamos con un dedo, cambiamos al otro. Introduzco el pulgar para hacer una pequeña pinza
que va a atrapar la lana y a salir por el agujero. Y repito, así formo mis cadenas, entonces introduzco la pinza, atrapo la lana y salgo. Introduzco la pinza, atrapo la lana y salgo. Pinza, atrapo lana y salgo. Y así voy formando esas cadenas, esos óvalos de los que hablamos anteriormente. En cada uno de estos óvalos van a ir mis puntos de la siguiente fila. Voy a seguir haciendo estas cadenas para lograr el ancho deseado de mi cuello. El ancho que nosotros queramos, yo les voy a dar unas recomendaciones, pero realmente aquí es al gusto de cada uno. Si estuviéramos trabajando con 3 hebras, todo se hace exactamente igual, se maneja como si fuera un hilo gordo. Entonces hago mi nudo deslizado para empezar, sujeto la lana y hago pinza, atrapo la lana y salgo. Pinza, atrapo la lana y salgo. Y así hasta lograr el ancho deseado. Estas son las medidas recomendadas. Recordemos que lo podemos hacer gordo como el mío o más delgadito. Aquí les dejo las medidas. Para medirlo simplemente vamos ubicando el metro al lado de nuestras cadenas sin estirarlas, tal cual como están, las vamos midiendo. Yo aquí ya alcancé el ancho deseado de mi cuello, que son 35 centímetros, y a partir de aquí voy a ir creciendo. Ahora voy a hacer mi primera fila de puntos bajos. Vemos que las cadenas están formadas como por una trenza en la parte de abajo y solo una hebra en la parte de arriba. Veo que todas estén mirando para el mismo lado, que todas las hebras solas estén para arriba, y ahí voy a introducir el dedo. Hago la pinza, atrapo la lana y salgo. Me quedan 2 aritos en mi dedo, hago pinza a través de esos 2 aritos, con mi dedo pulgar, atrapo la lana y la atravieso por los 2 aritos. Y así es como hago mi primer punto bajo con los dedos. Vamos a seguir haciéndolo, entonces paso a la siguiente cadena, busco ese óvalo, ese circulito, dejo la trenza en la parte de abajo, ahí está mi cadena, entonces por ahí introduzco mi pinza, primero el dedo con el que estoy trabajando y luego el pulgar, atrapo la lana y salgo. Me quedan 2 aritos en el dedo, hago nuevamente pinza, atrapo la lana y salgo. Ya tengo 2 puntos bajos y así seguimos trabajando en cada una de las cadenas. Primero cadena y segundo aritos. Ya tengo 3 puntos bajos. Me quedan bastantes por hacer, así que aquí continúo. En todos esos huequitos, un punto bajo. Aquí ya me quedan solo 2 huequitos por trabajar, las 2 cadenas finales. Vamos a hacerlas. Entonces, primero cadena y 2 aritos. 1 cadena y 2 aritos. Ya terminé mi primera fila de puntos bajos, así me ha quedado. Ahora vamos a hacer una cadena al aire para cambiar de fila. Para hacerlo vamos a formar la pinza, atrapo la lana y salgo, una cadena al aire. Giro mi trabajo y vamos a ubicar los puntos de la fila anterior. Cada punto en crochet deja una barriguita en la parte de arriba que está compuesta por 2 aritos. Son pequeñas barriguitas compuestas por 2 aritos. Ahí se ve claramente un arito que está hacia mí y otro que está en la parte de atrás. Vamos a trabajar encima de ellos. Normalmente en crochet se atraviesa toda la barriguita, los 2 aritos, pero esta vez solo nos va a interesar el arito de adelante. El de atrás lo vamos a dejar quieto y solo vamos a trabajar en el arito de adelante en el que está mirando hacia nosotros. Entonces ahí introduzco mi pinza, engancho la lana y salgo,
me quedan 2 aritos y los atravieso. Y ese sería el primer punto de mi segunda vuelta. Y vamos a seguir trabajando en el arito de adelante de cada barriguita. Por ahí traigo la lana, me quedan 2 aritos y los atravieso. Así seguimos en cada uno de los puntos, solo en el arito de adelante, recordemos, el de atrás lo dejamos sin tocar. 1, barriguita, 2 aritos. 1, barriguita, 2 aritos. 1, barriguita, 2 aritos y así hasta completar la fila. Así me va quedando esa segunda fila de puntos bajos. Por detrás vemos esos aritos traseros que no hemos trabajado, que me están formando una textura muy bonita. Aquí ya llegué al final de mi fila, me quedan 2 puntos por trabajar. Lo mejor es contar los puntos de la primera fila y seguir trabajando siempre los mismos puntos. Si nos falta alguno, es que algo estamos haciendo mal. En todas las filas tiene que haber el mismo número de puntos. Este es ya mi último punto y ya tengo lista mi segunda fila de puntos bajos. Vemos ese canal del que les estaba hablando, luego lo vamos a ver más claro. Y ahora recordemos que para cambiar de fila, para subir, tengo que hacer una cadena al aire, girar mi trabajo, identificar los nuevos puntos donde voy a trabajar, los puntos de la fila anterior, de todas esas barriguitas, y trabajar en el arito de adelante de cada barriguita. Barriguita 1, ahí paso la lana y aritos 2. Paso la lana y ya tengo mi primer punto bajo de la tercera fila. Y repito las mismas instrucciones, voy a hacer filas y filas hasta alcanzar el largo deseado de mi bufanda, de mi cuello. Este es el ancho y voy a ir creciendo hasta alcanzar el largo que quiero. ¿Vale? A mí todavía me queda aquí mucho trabajo, así que voy a continuar. Recordemos que todas las filas tienen que tener el mismo número de puntos, que encima de cada punto tenemos que hacer otro punto. Se tienen que ver las hileras de todos los puntos que hemos hecho uno sobre otro. Y en el borde vamos a ver unas pequeñas montañitas, esto es normal, está bien, son las cadenas que nos ayudan a girar y también le dan un efecto a ese borde. Y esta es la longitud que yo recomiendo para el cuello, lo podemos hacer de una vuelta o de 2 vueltas. Esta longitud es recomendada, recuerden, ustedes pueden hacer la que quieran. Yo aquí ya alcancé esa longitud deseada, ya tengo 110 centímetros de cuello, así que cuando lleguemos a esa medida que queremos, vamos a ubicar el extremo donde acabamos de trabajar y ahí vamos a cortar la lana, un extremo largo que sea por lo menos 2 veces el ancho del cuello, por lo menos, para poder trabajar cómodamente. Y luego voy a tirar de la lana para que pase por ese nudo y así no se me deshaga el tejido. Ahora vamos a unir la parte inicial con la parte final. Aquí traigo mi parte inicial donde empezamos todo. Las voy a unir usando mi aguja de lana, voy a coserlas. Entonces enhebramos ese hilo y vamos cosiendo como una pequeña serpiente. Atravesamos un lado, voy a ubicarlo así para que veamos mejor. Y vamos más o menos en los puntos equivalentes del otro lado, vamos atravesando la aguja de lana y vamos cosiendo. Aquí ya estoy terminando, me faltan un par de puntos por coser. Recordemos como una serpiente, esta ya es la esquina, los últimos puntos. Y ya está cosido todo mi cuello, casi ni se nota esa costura. Ahora vamos a hacer un pequeño remate,
Vamos a introducir el hilo por la esquina. Nos queda, no lo paso del todo, nos queda un circulito ahí y por ese mismo círculo pasamos otra vez el hilo y ahí ya nos queda un pequeño nudo para que no se nos deshaga. Y vamos a camuflar ahora el hilo que tengo. Lo camuflo dentro de las fibras del tejido todo lo que pueda. Si puedo todo el largo de ese hilo, todo lo que pueda ir camuflando. Cuando ya haya camuflado bastante hilo, voy a cortar y ya me queda escondido, ya no se nota. Y camuflo todos los hilitos que tenga por ahí y ¡tachán! Hemos terminado nuestro cuello. Y listo, crocheteros, ya tenemos nuestro cuello listo para estrenar. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido haciéndolo y aprendiendo esta técnica de tejer con los dedos, que a mí la verdad es que me encanta. Ya saben, espero sus fotos de la boina caída y eso es todo. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del canal. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.